Cállate, ahí viene el profesor, ahí viene el santo desnudo por el pasillo del colegio, marica, cállate. No, así, ahí viene el profesor, viene hoy tarde, marica. Y ahorita, ¿qué nos irá a decir si que los monos, los no sé qué, de la luna, los jamoneos? Sí, marica, ese fue lo que quedamos la vez pasada, marica, que había en que el sultán, que no sé qué. Y pero marica, yo me cogí al profesor, marica, estaba pegando una chupada a la seño Mataca, que la tenía doblada, marica. Hombre, que se carreta, hombre. Sí, marica. Yo por ahí había venido un ateo, marica. Un ateo. Esa es la gente que sabe y tiene verdad. Sí. Vamos a esperar que venga el profesor, marica. Vamos a tirarnos de marica. Ese profesor le pegó culo de martillada a la seño, marica. Y él está... ay, que hablen ahí en el pasillo, queridos estudiantes. Hombre, profesor, mire. Lo que pasa es que aquí... estábamos charlando sobre los que estaban en el sultán, que ya estaba en el Bego, estaba ese que tiene nombre de apellido de historiadores y humanistas de España, Góngora, y esas cosas, profesor. Sí me gusta que hablen en clase, que no me gusta, usted sabe que a mí no me gustan las pruebas, no, profesor, lo único que sabemos es que usted es el santo desnudo, que muchas mujeres en el mundo le tienen altares. Sí, ya yo le di esa clase y yo no tengo culpa. Profesor, qué bueno, profesor, y que quedamos y que usted iba a hablar de los amorreos, que los asmoneos. Por eso es que quiero que nuestra lengua española hablen bien, digan las mejores palabras. Ustedes, por ejemplo, dicen jopo o dicen mojón. Resulta que cuando ustedes recuerdan cuando venía el tigre por la calle, sí, que pasó por donde Almógenes. Bueno, si usted no coloca la palabra completa, quiere decir almojón o almojón, porque le quitaron la S. Sí. Y entonces, si usted le pone otras letras a una palabra, también dice otra cosa. Por ejemplo, jopo, no, en España y en el diccionario de la lengua, Real Academia de la Lengua, muchas veces es el copete que tenemos sobre la frente, una cosita que nos sale aquí. Pero algunos biológicamente lo relacionan con otras cosas. Pero también él cruzó por Brisas del Valle, o la Sonora del Valle, como le explica, y ahí dice en el libro mojón, porque es que ahí hay una cuestión que determina las nomenclaturas. Calle 68 con 18, eso se le llama también mojón. Y esa formita la tiene en las iglesias que se llama obelisco. En las puertas, aquí en la iglesia de San Felipe hay una. Sí, profesor, nos agradó eso de su familia, que usted está también enraizado con esa familia de Jiménez Barandica, que están en Nueva York. Sí, los Barandica aquí. Y profesor, ¿sabe cómo se llama el muchacho ese flaco largo que trabaja en Caracol, que lo veían ustedes jugando por la ventana? Se llamaba Argemiro Peón. No, sí es verdad, al lado de Andrés Rodríguez, donde usted cantaba sobre los árboles de uva, profesor, y estaba ahí Aida y algunas muchachitas por ahí muy enamoradas de usted, profesor. Sí, claro. Así que no me vayan a levantar, que lo hagan otras mujeres en las partes del mundo, como está en Italia, en Ecuador, en Nicaragua, allá en las Filipinas y todas esas partes del mundo. Las mujeres que muchas dicen, sí, yo le toqué 3 veces las chacaritas al santo desnudo y me gané la lotería en 3. Y así por el estilo. Sí, nosotros vimos esa clase, bueno. Pero díganos entonces eso de los seleucidas y todas esas cuestiones. No, primero quiero decirle que a esta palabra no se le puede colocar para los ateos y no ateos. Si queremos hoy que nos dé algo de religión, profesor, bueno, yo le voy a explicar. Si ustedes a una palabra le colocan, como le expliqué, una palabra de maya, se puede significar otra cosa. Y si le quitan también, así pasó con los asmoneos. Hombre, profesor, ¿cómo va a ser posible? Claro, yo le voy a hablar de los libros bíblicos para hablarle de los macabeos, que tienen que ver en esas historias de aquellas luchas en Magdala, de aquel pueblo de Dios, por eso es que Espinosa dijo que todo esto tenía que ver con reyes y con todo, porque este libro está lleno de guerras, de luchas, de gente que han querido exterminar el pueblo de Dios
Y ellos lo atribuyen, que cuando tienen victoria se lo atribuyen a un Dios, sea invisible, sea real o sea no sea real. Lo que vamos a ver, esto es como el compendio de la historia universal, que ahora mismo la estamos viendo. Ya vemos palabras aquí como Siria, Babilonia, Roma, etcétera. Bien, eso tiene que ver con la cultura griega, con la cultura romana y con la cultura de Judea. Y así podemos entender a los macabeos. Macabeo 1, Macabeo 2, que viene después de allá, creo que de Esther o algo así por el estilo. Ese libro allá en las páginas 456 de una Biblia completa. No, la que le faltan libros. Podemos entender a esa Esther y entrar a Macabeo 1 desde el momento en que Alejandro y sus sucesores, ojo, Alejandro, y aquí estamos con Macedonia, en Grecia. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y los medas, y reinó en lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia. Emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región y llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones, como hace Estados Unidos, y sí, así igualito. Saqueó aquellas ciudades. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio. Y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes y los obligó a pagarle tributo, los aranceles, profesor, algo así por el estilo, y el diezmo a los pastores. Sí, profesor, yo soy ateo y estoy seguro de eso, porque mi abuelita no la da ni para comer ni para pagar la luz. Pero al fin cayó enfermo y, presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres, que se habían educado con él desde jóvenes, y antes de morir le repartió su reino. Después de su reinado de 12 años, Alejandro murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región. Y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes. Después de ellos, durante muchos años, y así llenaron de calamidades a la tierra. De estos descendientes, de estos reyes, proviene Seleuco, que el cual nos va diciendo que va a venir una dinastía de ese general Seleucida, o de los Seleucidas, proveniente de Seleuco, y que los Seleucidas son la dinastía macedonia que reinó en Siria. Y esta dinastía fundó ciudades. Ejemplo, fundó la ciudad de Seleucida de Tigris, que no es el Tigre de la 68, por eso es el que mataron. No, esta es una ciudad que la fundó precisamente el hombre de cual se proviene la palabra Seleucidades, y que fue cuando Alejandro Magno llama a ser loco, este su loco, lo llamaron el vencedor, porque fue general de este Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno. Él fue satrapa de Babilonia en el 321 y fundó la dinastía de los Seleucidas. Seleucida es la dinastía macedonia que reinó en Siria. Esta dinastía fundó ciudades, ejemplo, la ciudad de Tigris, que fundó Seleuco, y fue de mucha importancia esta ciudad. Entonces esto nos entrelaza con los asmoneos, nombre de la familia que se derivan de originariamente macabeos, de Asmón en Palestina. Si tú cambias una letra en un idioma, por ejemplo esta de Asmoneo, en vez de decir Asmoneo o escribir Asmoneo, le coloca la de ella, diría Asmodeos, y le quitas una y pone que diría Asmodeo. Y sin embargo, Asmodeo significa personaje diabólico, precisamente en una obra literaria. La Biblia es una obra literaria también. Entonces, dicen que inspirada por Dios, otros dicen que inspirada por los hombres, otros, depende de tu fe. Aquí no estamos aquí en mi clase hay ateo y no ateo. Un aplauso para los ateos, que no tienen nada que cumplir en cuanto a se ponen ese título o esa marquetilla
o lo que habló Walter White, tus zonas erróneas, esas marcas que nos ponen, sencillamente este personaje Asmodeo, a tú no decir Asmoneos, sino que le coloca la D, enseguida significa personaje diabólico. Asmodeo fue un personaje diabólico y aparece en el libro de Tobías. Hombre, profesor, entonces no hay que relacionar una cosa. No, ahora sí le voy a hablar de este libro de los Macabeos. Resulta que si hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, por supuesto que en el Antiguo Testamento fue cuando reinó Alejandro Magno, y así comienza el libro de Primera de Macabeo, y entonces tenemos que la Primera de Macabeo relata la rebelión y la lucha de sacerdotes, por ejemplo Matatías y de sus hijos los Macabeos. Por lo tanto, los Macabeos provienen de Matatías. Entonces, si tenemos a los Macabeos o Asmoneos contra el rey perseguidor del pueblo elegido, tenemos eso en Primera de Macabeo, pero en Segunda es una obra paralela a la anterior y más restringida, centrada en torno a la figura de Judas Macabeo. Por lo tanto, cuando ustedes hablen, traten de, o escriban, de colocar las palabras completas o no quitarle una palabra. Por eso es que el libro se ha tergiversado mucho y el libro ha sido mal interpretado por culturas e inteligencias totalmente semi-ignorantes, semi-analfabetas, y han creado una cantidad de cosas que son las guerras religiosas que existen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero hablar por ejemplo, de un Nuevo Testamento, después de los 420 años de silencio de ese pueblo, entre Malaquías y Mateo, que no quiere saber nada de ningún Dios, nosotros nos encontramos entonces que estamos y hemos pasado una cantidad de libros como Abadía, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zabonó, Zacarías, Malaquías, Sofonías, Lamentaciones, que es una palabra en latín. Es la única palabra en latín que está en la Biblia antigua, porque cuando se recogen esos libros, porque los judíos no tenían nunca esa palabra en su lenguaje. Se rasgaban la vestidura cuando había un incendio, cuando mataban a algún familiar, cuando había dolor, llanto, tragedia. Ellos se rasgaban la vestidura y se echaban ceniza, pero no tenían conciencia de lamentación, sino que la sentían. Por eso ese pueblo es así. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos una cantidad de cosas como Hechos de los Apóstoles, pero estos Hechos de los Apóstoles tienen que ver con Lucas. Y resulta que de los 4 evangelios, Lucas, Juan, Marcos y Mateo, tenemos primero a Mateo, que nos narra la historia de un Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección. Aquí estamos ante el Jesús histórico. Aún no existe el Cristo de la fe. Hombre, profesor. Oiga, profesor, ¿y usted dónde? ¿Quién le inspira a usted? ¿Es verdaderamente que usted es el santo desnudo, profesor? Profesor, ¿y esa mujer gemía, profesor? Claro. Si está con un macho, tiene que gemir. No. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que hay una resurrección y pone énfasis especial en la enseñanza del gran maestro. Este evangelio cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. De esta forma, ¿por qué el profesor narra cosas del hombre? Porque el Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento cumple lo que dice el Viejo, y por lo tanto el libro de Apocalipsis es uno de los libros más hermosos y llenos de fe que existen. Hombre, profesor, nadie nos ha hablado así, profesor, ni siquiera el sacerdote, profesor. Es que yo soy el santo desnudo. Si me toca la chacarita 4 veces, te gana la lotería. Si la toca 2 veces, te gana en 2. Pero esas son las mujeres que me tienen altar en el mundo. No, tú, porque si tú eres pendejo, se te puede incendiar la casa y el altar. Bueno, querido profesor, así nos gusta que nos enseñe, profesor. Entonces no estén hablando en los pasillos, porque yo escucho. San Marcos nos escribe entonces un evangelio corto, conciso y lleno de acción. Su meta era profundizar en la fe, o sea, llegar a entender y proliferar el Cristo de la fe, que es el que todos adoramos. Entonces, porque el Jesús histórico está lleno de una cantidad de tergiversaciones que llega un momento en que muchos dudan que haya existido. Hombre, profesor,
Hombre, profesor, qué bonita es la religión, profesor. Sí, muy atacada también, pero muy atacada precisamente no por los ateos, porque eso es lo que menos le importa a un creyente. Si el ateo cree o no cree, son cuestiones entre Dios y yo. Nada vale la opinión de los demás. Hombre, profesor. San Marcos entonces nos llena de fe con el Cristo de la fe y se dedica a que los creyentes de la comunidad de aquellos tiempos, y para ellos escribe. En cambio, San Lucas, que nace en Grecia, que no conoce al Señor y que es evangelizado por María, la madre del Señor, en este evangelio se enfatiza cuando al alcance de todo está la salvación en Jesús. El evangelista lo hace describiendo a Jesús en contacto con la gente pobre, con los necesitados y con los que vienen rechazados por la sociedad, que son perseguidos, hambrientos, a los que le hace pan, le da fe y que luego ellos mismos en una democracia, en un estadio, por medio de la compra de su conciencia con la plata que Caifás le ofreció para que dijeran suelten a Barrabás, matan al maestro. Hombre, por eso, igual que la democracia hoy, por eso no debemos vender el voto, profesor, no, señor. Entonces, sin embargo, estamos en una sociedad corrompida. San Lucas es quien más datos trae acerca de la infancia de Jesús, y no lo conoció, pero fue evangelizado por María, que fue la que lo parió. Ha sido llamado el Evangelio de la Misericordia, porque aquí es donde se reflejan los grandes milagros, ya que Lucas también, aparte de investigador, era médico, y solamente un médico puede hablar de sanación, que sanó al cojo, que sanó al ciego, y entonces se proliferaron todas aquellas leyendas y nació el gran mito del Cristo de la fe y el Hijo de Dios. Hombre, profesor. En cambio, San Juan, que fue primo hermano, que no creía en él, que jugaba bolita uñita, que volaban cometa, que muchas veces se transaban en pequeños golpes de niños, no creía, y cómo va a ser este primo mío el Hijo de Dios, y mucho menos Dios hecho hombre. Pero entonces ya cuando aparece Dios hecho hombre, ya tú tendrías que estudiar la hipostática. ¿Y qué es la hipostática, profesor? Bueno, la hipostática es sencillamente que tú no puedes rayar mucho al hombre Jesús, porque negarías al Espíritu que lo envió, y si niegas mucho al Espíritu que le envió y recalcas en el hombre histórico, entonces negarías al Espíritu que le envió. Hombre, profesor. Oye, profesor, ¿cuánto le pagan a usted por una clase de religión? No, a veces voy y la gente cree que no sé ni rezar. Bueno, queridos estudiantes, entonces si tenemos a San Juan y el Evangelio de San Juan, que es primo de Jesús y no creía en él, este es el que hace la primera, segunda y tercera carta o epístola de San Juan, y crea también el Apocalipsis cuando ya tiene 99 años. El Apocalipsis es prácticamente el Evangelio de la fe y lo que le espera a la humanidad. Nos vemos en la próxima.